Hola, buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Es un gusto poder saludarles y darles la bienvenida a nuestra segunda conferencia ciudadana del año 2023, donde presentaremos el tema Estadísticas de Turismo del INE, encuestas mensual de alojamiento, de la EMAT, y actividades características del turismo. Soy Leonardo González, subdirector técnico del INE, así que les doy la bienvenida a esta actividad. Como bien sabemos, las estadísticas oficiales representan un insumo relevante para los distintos sectores productivos y para el caso del turismo son fundamentales para el desarrollo y la gestión de esta área, ya que permiten, entre otros elementos, entender la demanda, medir la contribución económica al turismo, facilitar la toma de decisiones, mejorar la competitividad entre destinos y evaluar la eficacia de las políticas públicas que se han implementado en esta área. Es por esto que la presentación de hoy abordará una descripción de la producción estadística del INE para luego representar las estadísticas de turismo a cargo de la institución. Se entregarán los principales antecedentes metodológicos y resultados de la encuesta mensual de alojamiento turístico y del empleo en las actividades características del turismo. Y finalmente se comentarán los pasos futuros sobre esta materia y daremos un espacio también para resolver eventuales dudas, comentarios que puedan tener a lo largo de la presentación. Así que a medida que hagamos la presentación, les recuerdo y les comento que pueden hacernos llegar preguntas a través del chat, las cuales serán abordadas al final de la presentación. La ponencia estará a cargo de Ismael Andrade, quien es la jefatura del Departamento de Estadísticas Económicas de nuestra institución. Ismael es ingeniero comercial, con mención en Economía y licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad de Santiago de Chile. Asimismo, es candidato a magíster en Economía Financiera de la misma casa de estudios. Aprovecho esta instancia para comentarles que nos encontramos en operativos en terreno relacionados a los preparativos para el próximo Censo de Población y Vivienda de 2024. En este sentido, les informamos que estamos desarrollando los procesos de actualización precensal en algunas de las comunas de las regiones de Ñuble, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes, y que en mayo se integrarán otras comunas de las otras regiones del país. Les agradecemos a todos y a todas su participación en este espacio y les invito a que ingresen a nuestra página web www.ine.gov.cl y nos sigan en Facebook, Instagram, Twitter, ya que por estas vías daremos a conocer nuevas fechas de conferencias y otras actividades de difusión a la ciudadanía. Muchas gracias por vuestra presencia y dejo con ustedes a Ismael. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, Leonardo. Como bien mencionaba el subdirector, yo soy Ismael Andrade, estoy a cargo de la estadística económica de la subdirección técnica, donde entre ellas está la encuesta mensual de alojamiento turístico. Voy a proyectar. Bueno, efectivamente lo que vamos a abordar ahora tiene que ver en el contexto de la producción estadística de Chile, aquella que es del ámbito del turismo, tanto la encuesta mensual de alojamiento turístico, y como bien mencionaba, está a cargo del Departamento de Estadística Económica y de empleo de las actividades características del turismo, está al alero del Departamento de Estadísticas del Trabajo. Ambas se publican mensualmente, y ahí vamos a mencionar, digamos, eso, para luego hablar de desafíos futuros, principalmente lo que tiene que ver con el proyecto de cambio año base de la encuesta mensual de alojamiento turístico. Bueno, el contexto de la producción estadística en Chile se da, dado que la producción estadística es descentralizada, ¿ya? Existen distintos actores que generan producción estadística, sin embargo, el INE, el Servicio Público de Chile, encargado de liderar, producir y difundir las estadísticas oficiales del país, articulando el sistema estadístico nacional. Por lo tanto, los desafíos de integración y coordinación de este mismo son parte del trabajo regular del INE. En la temática del sector turístico, una forma de coordinarnos y para cumplir con nuestra labor tiene que ver con los trabajos colaborativos que tenemos entre el INE, Cernatur y la Subsecretaría de
turismo. Como por ejemplo los dos productos que vamos a mencionar, digamos, en esta exposición. Esto es un mapa general, digamos, de interacción del INE con distintas instituciones, ya donde hay instituciones que generan por sí solo algunas estadísticas, pero particularmente en conjunto con el INE se generan varias, ¿ya? Esto es más bien ilustrativo, pero vamos a hacer el foco particularmente en lo que les comentaba, que con el trabajo colaborativo entre Cernatur, la Subsecretaría de Turismo y el INE, nos lleva a, digamos, a dos mediciones que se trabajan coyunturalmente, que es el empleo en las actividades características del turismo y la encuesta mensual de alojamiento turístico. Bueno, respecto a la encuesta mensual de alojamiento turístico, el objetivo es medir y analizar mensualmente la evolución de la actividad económica desarrollada por los establecimientos de alojamiento turístico. Desde el 2015, la EMAT tuvo una actualización metodológica importante donde migró a un diseño muestral con representatividad a nivel nacional, regional y se incorporó los resultados de los diferentes indicadores a nivel de destino turístico. Antes se levantaba un directorio de establecimientos de alojamiento turístico y se actualizaba mensualmente con apertura solamente a nivel nacional y regional. Además, en la actualización se cambió el formulario y también hubieron algunas mejoras del sistema informático. Y en 2017, que es digamos, el año que ya tenemos actualmente en funcionamiento, también se realizó una actualización metodológica donde principalmente se actualizaron destinos turísticos, el marco muestral, se desarrolló un nuevo diseño muestral y además se publicaron series empalmadas. Bueno, los objetivos específicos tienen que ver con estimar y analizar el movimiento de pasajeros de los establecimientos de alojamientos turísticos o los EAT. También estimar y analizar el grado de ocupación que presentan los EAT. Estimar y analizar el rendimiento de los ingresos por alojamientos de los EAT. Y estimar y analizar los ingresos por alojamiento por habitación ocupada de los establecimientos de alojamiento turístico. Ya, la información de la EMAT se presenta a nivel nacional, regional y por destino turístico, lo que la convierte en una de las pocas estadísticas que brinda el pulso de los establecimientos de alojamiento turístico a esos niveles. Si bien en la actualidad hay información que no se está presentando a nivel de destino turístico, por ejemplo, más bien esto responde a, digamos, aspectos de calidad estadística. Pero la EMAT en su origen, digamos, y en su diseño, tiene esos niveles de desagregación. Bueno, al definir los destinos turísticos, tenemos que se ocupan ciertos criterios para su selección. ¿Ya? Esto también en conversaciones con Cernatur y los destinos turísticos que tiene Cernatur, por lo tanto las conversaciones o las definiciones en conjunto, digamos, se dan a ese nivel. Sin embargo, la EMAT presenta menos destinos turísticos, dado más bien por temas de diseño muestral y tamaño muestral. Pero al momento de utilizar o de clasificar los destinos turísticos que van a ser medidos en la EMAT, bueno, tenemos distintos criterios. Los destinos turísticos, bueno, aquellos destinos turísticos clasificados por Cernatur como emergentes o consolidados, ya forman parte de los destinos turísticos que tenemos en la EMAT. La importancia en la oferta en unidades de alojamiento turístico y el número de los establecimientos de alojamiento turístico, sobre todo a nivel regional, porque también como INE debemos cumplir secreto estadístico, por lo tanto tiene que haber un número mínimo de establecimientos también para resguardar aquello, conectividad y accesibilidad y políticas de fomento turístico regional, y como les digo, esto también va bien de la mano, digamos, con conversaciones con nuestras contrapartes, en este caso Cernatur.
Es así que en el fondo, en la última definición metodológica de la EMAT, se establecieron 39 destinos turísticos a nivel nacional, más 10 destinos que se catalogan como resto de región. Algunos destinos turísticos consolidados, por ejemplo, tenemos Santiago Urbano, que se compone de, bueno, de las comunas que está mencionada ahí, Las Condes, Nueva Barnechea, Santiago, Providencia y Vitacura. Torres del Paine y Puerto Natales, que es Natales y Torres del Paine, y por ejemplo San Pedro de Atacama, que corresponde a San Pedro de Atacama. Estos son algunos ejemplos de establecimientos que tenemos, digamos, dentro de la mar. Bueno, algunos de los principales usuarios, bueno, son Sennatur principalmente. Tenemos boletines también de MAT a nivel regional. Esto también se publica, digamos, coyunturalmente junto con el boletín nacional. También sirven de insumo para los índices de venta de servicios, el IBS, elaborados por el INE, que también se publican coyunturalmente. Proyectos regionales para medir, por ejemplo, la actividad turística, organismos internacionales y, bueno, distintos usuarios también que quieran, digamos, usar los datos para, digamos, para estudio o distintos fines. La publicación es mensual, se publica el primer día hábil del mes siguiente al de análisis. Para este periodo coyuntural, nosotros vamos a publicar, digamos, estamos próximos a publicar el nuevo dato de MAT, y este se publicaría el martes 2 de mayo. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que se publica son boletines con distinta información, pernoctaciones, tasa de ocupación en habitaciones, ingreso por habitación disponible, el RevPAR, o tarifa promedio diaria, el ADR, y también se anexan tabulados históricos. Nosotros tenemos índices mensuales desde julio de 2016 a la fecha, y también tenemos información empalmada. Les quería mostrar porque efectivamente la información está disponible en www.ine.gov.cl. Sin embargo, les quería mostrar dónde específicamente estaba esta información en la página. Ahí me indican si todavía se puede ver en pantalla. Yo diría que sí. Tamara, ¿me puedes indicar? Sí, Ismael, estamos viendo tu pantalla. Mostrando la página web y sale el afiche de la conferencia. Sí, de hecho sale el afiche de la conferencia. Pero les quería mostrar, porque efectivamente, ahí sí, ahora sí. Claro, efectivamente en la página del INE está la información disponible de la MAT, pero tenemos que irnos a estadística económica, a comercio, servicio y turismo, servicios y turismo, y acá tenemos actividad mensual del turismo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros pinchamos en actividad mensual del turismo, tenemos, bueno, la EMAT, digamos, donde están los cuadros estadísticos. Bueno, uno va pinchando, digamos, acá en los menús y tiene las distintas series históricas con las actualizaciones que yo ya les comentaba, digamos. Tenemos los boletines también que están ubicados acá, ordenados por año, publicaciones, anuarios, metodología. Entonces acá tenemos las metodologías de cálculo de la EMAT. Tenemos también, digamos, la ficha técnica, las distintas separatas que vamos publicando también lo pueden encontrar acá. ¿Ya? Entonces, si bien está en la página del INE, hay que seguir este menú también para poder llegar. Voy a volver a la presentación. Bueno, y efectivamente respecto de los datos de la EMAT, este es el dato que publicamos en abril, el primer día hábil de abril.
y tiene que ver ya con el dato de febrero de 2023. Ya como les decía, el próximo martes vamos a publicar el dato de marzo de 2023. Pero cuando uno ve, por ejemplo, la actividad del turismo y además frente a los eventos recientes, digamos desde hace ya unos años, efectivamente vemos que la pandemia afectó fuertemente a la actividad del turismo, del alojamiento turístico, particularmente porque existieron restricciones de movilidad fuertes en algún minuto, digamos, que evitó también que las personas se pudieran mover y por lo tanto estar en los establecimientos de alojamiento turístico. Tuvimos baja importante, casi del 90% en algunos casos, y vemos como ya a partir del 2021 se va mostrando una recuperación, digamos, que ha sido como persistente, digamos, en el tiempo, y que nos lleva ya a mejores niveles de pernoctaciones. Ya esto básicamente todavía implica que no tenemos una recuperación completa de las pernoctaciones en el caso, digamos, de lo que teníamos previo a la pandemia. Ya todavía estamos en algunos casos 25%, al menos para este mes estamos aproximadamente 25% por debajo de los niveles prepandemia. Pero se ha evidenciado, digamos, una recuperación importante, lo pueden ver ustedes acá, los niveles, sobre todo en 2020, fueron bastante bajos. Y particularmente durante febrero de 2023 se registraron 2.079.095 pernoctaciones en el país, eh, aumentando 4,7% respecto al mismo mes del año anterior. Y como mencionaba, estamos todavía en niveles poco más bajos previo a la pandemia. Bueno, otra medición que también está al alero de este trabajo colaborativo con Cernatur y la Subsecretaría de Turismo tiene que ver con el empleo en las actividades características del turismo. Bueno, algunos aspectos metodológicos de esta medición es que se elaboró una metodología en conjunto entre Senatur, la Subsecretaría de Turismo y el INE, que integra las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial del Turismo y distintas fuentes de información disponibles en Chile. Entonces, cuando vemos la estimación, digamos, según trimestre móvil de AN, básicamente acá lo que está detrás es información de empresas del Servicio de Impuesto Interno, tanto del formulario 1879 como del formulario 1887, se ocuparon estos registros, digamos, el 1887 corresponde al número de trabajadores dependientes informados en este formulario, el 1879 corresponde al número de trabajadores a honorarios informados también en este formulario. Tenemos rama de actividad económica digamos, en ese registro, código de actividad económica, la SIU 4 a 6 dígitos y desagregación de región y año. Básicamente este registro se ocupó para generar las ponderaciones de la medición que posteriormente se hace seguimiento en base a los datos de la AN. Y por lo tanto, el dato de la AN, de la encuesta nacional de empleo, ahí lo que se observa son ocupados estimados coyunturalmente de la AN según rama de actividad económica, que es, digamos, relevante también para conformar, digamos, las actividades características del turismo, región, sexo, formalidad del trabajo, categoría laboral y, bueno, además el trimestre móvil que está anclado también a lo que se publica en la N. Bueno, cuando observamos según rama de actividad económica, acá tenemos distintas ramas, por ejemplo, actividades deportivas, alojamiento y servicios de comida, otros transportes turísticos,
Ya tenemos que efectivamente, por ejemplo, en la rama I, que es la de alojamiento y servicios de comida, corresponde el 90,3% del total de ocupados a, digamos, corresponde a ocupados en la ACT, en las actividades características del turismo. El nivel de ocupados de transporte, por ejemplo, representa 18,5% del total de ocupados de la rama H de transporte, y los ocupados en las actividades deportivas, recreativas y culturales representan 69,3% del total de ocupados de la rama R de actividades artísticas, de entretenimiento y cultura. Entonces, en algunas ramas de actividad es importante, digamos, los ocupados que se vinculan, digamos, a estas actividades características del turismo. Ok, cuando vemos resultados del último trimestre móvil, diciembre de 2022, febrero de 2023, podemos ver que el total de ocupados de la ACT se estimó en 617.654 personas, lo que representó el 6,8% del total de la población ocupada. Anualmente creció 11,7%, y el total de ocupados de la ACT se encuentra en su mayor nivel desde enero-marzo de 2020, o sea, de pandemia. Cuando vemos esta información a nivel de sexo, la mayor incidencia regional y de región, la mayor incidencia regional en el aumento de ocupados de la ACT provino de la región metropolitana, que últimamente ha alcanzado sus mayores niveles desde agosto-octubre del 2022. En 12 meses también tenemos que Valparaíso y Coquimbo representaron la segunda y tercera mayor incidencia positiva respectivamente. Y en términos de sexo vemos que las mujeres por primera vez superaron su nivel prepandemia, enero, febrero, marzo del 2020. Cuando lo vemos ya por actividad económica, entonces, sectorialmente, la principal incidencia positiva se concentró en actividades de alojamiento y servicios de comida, seguido de actividades deportivas, recreativas y culturales, y también destaca que transporte turístico ha logrado superar sus niveles pre-pandemia. También, en términos de difusión, bueno, acá se ve bien pequeño, pero se publica coyunturalmente una infografía respecto de del empleo en las actividades características del turismo, y bueno, ahí está con el logo también de todas las instituciones que trabajaron, digamos, en la definición metodológica de esto. Entonces, la infografía está y se publica coyunturalmente y también tabulado. Además, existe un documento metodológico que da información, digamos, de cómo se construyó y se elaboró esta medición. También voy a hacer un pequeño alto para poder mostrarles en la página web donde se encontraría disponible, ¿ya? Entonces, bueno, nos vamos a la página principal de NINE y nos vamos ahora, antes nos habíamos metido, digamos, a la sección de economía, ahora nos vamos a sociales, mercado laboral. Y acá hay un apartado que dice empleo en las actividades características del turismo. Entonces, bueno, los cuadros estadísticos que les mencionaba, que son los tabulados, la infografía, que también les mencionaba, está acá, y la metodología también se puede descargar acá para poder observar, digamos, ese documento. Voy a volver ahora a la presentación. Creo que se vuelve a observar bien.
Y bueno, vamos a pasar ya a los desafíos futuros respecto de las estadísticas del turismo en el INE, ¿ya? Y tiene que ver con el proyecto de cambio de año base de la encuesta mensual de alojamiento turístico. ¿Ya? El CAP de la EMAT, como le hemos llamado, que en realidad el nombre cambio de año base es un nombre característico, digamos, de todas las actualizaciones metodológicas que nosotros tenemos en los distintos indicadores coyunturales. Estamos trabajando también uno en otros indicadores coyunturales, pero el CAP de la EMAT básicamente lo que es un proyecto que estamos trabajando que tiene como objetivo principal, digamos, igual que en los otros CAP, la actualización metodológica y también una actualización del marco de la encuesta eh, de alojamiento turístico. Ya en una primera etapa nosotros habíamos trabajado años atrás en tratar de definir un proceso de actualización de la muestra que es, digamos, la última que está diseñada, digamos, con el marco muestral del 2017 y que particularmente ahora presenta varios establecimientos inactivos o establecimientos que cerraron, digamos, en pandemia. La pandemia afectó fuertemente el alojamiento y particularmente tenemos un cambio demográfico en la empresa o los establecimientos que es bueno también capturarlo y actualizar eso en la MAT, dado que la MAT tiene una muestra que es fija, ¿ya? Entonces, este refresco de muestra que nosotros teníamos pensado hacer, si bien no va a reemplazar una actualización del marco muestral, que es como lo que nosotros estamos también tratando de ver en este minuto, y que pretendíamos que fuera en 2023, igual iba a servir porque efectivamente nos iba a permitir ir actualizando este movimiento en la demografía de los establecimientos. Insisto que por temas de pandemia, digamos, se aceleró bastante, digamos, ese cambio. Por lo tanto, digamos, ahora nosotros en el CAP de la EMAT básicamente estamos viendo el poder actualizar el marco de la encuesta, ya no solamente un refresco de la muestra, que eso es para periodos intermedios digamos, entre que hagamos los periodos del CAP de la EMAT, sino más bien tiene que ver con ya definitivamente ser un cambio en el marco y por lo tanto en el diseño y en la muestra completa de la EMAT. Obviamente también hay una definición de cuáles son los destinos turísticos que van a estar presentes, digamos, en la nueva medición de la EMAT, pero en el fondo esa revisión también se hace en conjunto con Cernatur. Por lo tanto, va a estar también bien de la mano, si bien Cernatur tiene más destinos turísticos de lo que tenemos nosotros en la EMAT, la definición de los destinos turísticos está al alero de conversaciones digamos, con Cernatur. Por lo tanto, también eso se va a revisar y vamos a ver, bueno, algunos aspectos metodológicos como el diseño muestral, por ejemplo, métodos de imputación, o tal vez la incorporación de alguna otra medición o alguna otra pregunta que queramos incorporar en la EMAT o algún fenómeno particular que queramos ver en el alojamiento. Particularmente el proyecto de CAP de la EMAT, que lo empezamos a trabajar este año, un proyecto que va a durar al menos un par de años, pretende disminuir las brechas de necesidad de información de los usuarios, por lo tanto va a ser muy relevante, digamos, las necesidades que tengan usuarios, no solamente como nuestras contrapartes principales, que es Cernatur y la Subsecretaría de Turismo, sino también, digamos, al alero de estos proyectos se hacen reuniones con otros usuarios para ver cuáles son necesidades, privados también, digamos, para ver cuáles pueden ser las principales necesidades a medir, digamos, en este aspecto. Vamos a revisar algunos aspectos metodológicos de la EMAT, como los que ya les mencionaba, que tiene que ver con, no sé, diseño muestral, métodos de imputación, u otros, digamos, que se puedan revisar, métodos de empalme, etc. Vamos a fortalecer también el uso de registro administrativo, vamos a revisar cuáles encuentran disponibles y vamos a ver la factibilidad también de nuevas fuentes de información, digamos, el uso de registro administrativo es también parte del objetivo estratégico de la institución.
Y vamos también a desarrollar plataformas informáticas flexibles para resguardar contingencias que impliquen, por ejemplo, algunos ajustes metodológicos. Ya tenemos, digamos, plataformas informáticas que son fuertes, pero vamos a ver también algunos aspectos tal vez de mejora que nos permitan dar un poco más de flexibilidad, digamos, sobre todo con algunos aspectos que se vieron en pandemia. Ya la pandemia enseñó, digamos, a varios productos algunas cosas que no teníamos diseñadas de antes, y eso también afecta algunos aspectos informáticos que vamos a ver, digamos, ahora. Y también vamos a elaborar métodos de actualización muestral entre los cambios de marco. Como les mencionaba, los CAP básicamente apuntan a un ajuste completo del marco y de la muestra. Por lo tanto, también entre medio de esos CAP que normalmente suceden en sectores económicos cada 5 años, eh, se va a ir viendo un método también para actualizar la muestra, pensando en los cambios que pueden ocurrir, digamos, en aquello. Bueno, eso a grandes rasgos, así que le agradezco mucho su presencia, y también creo que ahora tenemos un espacio de preguntas. Me va a acompañar también para ese espacio de preguntas Ramiro Lucas, que es analista de la EMAD. Así es que, bueno, muchas gracias a todos, y espero digamos, espero haberles mostrado de manera, bueno, fue bien general, pero de manera didáctica, cómo están las estadísticas del turismo que tenemos como INE. Yo creo que sí la gente lo entendió porque tienes hartas felicitaciones en el chat agradeciendo la exposición. Así que ese objetivo yo creo que está cumplido. Ismael, pregunta. La primera pregunta de Claudio Fernández. ¿Tienen alguna estimación de ocupación no regulada como Airbnb o páginas de arriendo? No, solo tenemos la ocupación formal de los establecimientos, pero no tenemos la que no está regulada, en ese caso como Airbnb. Sí es digamos, ha sido un aspecto que queremos mirar, ¿ya? Pero ya estaría como fuera del ámbito de estudio de la EMAD. Perfecto. Otra pregunta, Rafael. Aparte de mandarte saludos, está en proyecto con el Cernatur establecer la estadística por destino turístico, como para hacer un poco, medir la apertura que hace el turismo. Eso. No sé si entendí bien la pregunta, pero efectivamente la EMAD tiene desagregación por destino turístico. Yo mencioné que actualmente no la estamos publicando por temas de calidad estadística, pero efectivamente la podemos entregar. La EMAD tiene esa desagregación. No sé si tiene que ver con eso o algún Sí. otro aspecto particular del destino turístico. Nos mandaron un link, así que ahí te lo vamos a mandar para que lo puedas Perfecto. revisar. Ya, ok. Otra pregunta. Dice, elimino la pregunta, parece que no, pero era si se podrá llegar alguna vez a la estimación de los ocupados full time, como por ejemplo trabajos de turno o part time. Pero esa medición no sé si se hace en la encuesta o... O sea, actualmente no es parte de la desagregación que tenemos en lo que se está publicando, pero ahí digamos, lo vamos a poner como sugerencia o como duda también para el equipo de la encuesta nacional de empleo. Pero al menos no tiene esa desagregación actualmente. Déjame ver si tenemos más preguntas. Mira, yo estoy viendo una, Tamara, que dice cómo contabilizan los desplazos por trabajo esporádico. Ya, dale. No sé si esa también estaba acá. Sí, Bueno, básicamente nosotros lo que tenemos en la encuesta es lo que registra el establecimiento, ¿ya? Pero sí efectivamente se pueden ver algunas razones de turismo laboral o turismo recreativo, ¿ya? Pero son más bien analíticas, ya no es parte como de las desagregaciones, sino más bien es parte como de las interpretaciones que nosotros podemos hacer. Efectivamente hay destinos
que tiene más ese componente, pero digamos, las desagregaciones no contemplan el trabajo esporádico, por ejemplo, sino más bien motivos, insisto, como más bien analíticos sobre si es laboral o no, digamos. La tasa de ocupabilidad de Cernatur utiliza un momento específico del tiempo, como un fin de semana largo, por ejemplo. ¿La EMAT mide todo el mes? Todo el mes, efectivamente, es una de las principales diferencias, sí. Nosotros somos todo el mes y Cernatur una fecha especial del año. Perfecto. Que son básicamente, no sé, Semanas ya. Santas, por ejemplo. Claro. Okay. ¿Piensan en lograr representatividad comunal en la EMAT? Es nuestro gran deseo. Yo diría que efectivamente sería bastante importante tener una información comunal. Sin embargo, hay temas metodológicos que dificultan fuertemente el poder hacerlo a través de la encuesta. Básicamente tiene que ver que si la representatividad es a nivel comunal, nuestro tamaño muestral crecería bastante. Por lo tanto, la encuesta se nos haría bastante más cara. ¿Ya? Pero efectivamente es un deseo. Parte también de lo que vamos a estudiar, digamos, no es que vaya a ser, pero nosotros normalmente en los cambios de año base generamos estimaciones muestrales con esa determinación, o sea, con esa definición digamos, de representatividad. Sin embargo, son tamaños que son inabordables digamos, con nuestro equipo y básicamente con los recursos que tenemos disponibles. Esa es la principal dificultad. Hemos explorado otras formas, pero que más bien son trabajos ya más de gabinete, digámoslo, en términos de estimaciones, ¿ya? Pero no a través de la encuesta todavía, digamos. Esa es básicamente, yo diría, la principal dificultad, que se encarece mucho al tener la representatividad, porque los tamaños crecen al aumentar el nivel de desagregación. Ya, no han ido llegando hartas preguntas, Ismael. A grandes rasgos, Bastián Olea nos pregunta si podrías describir brevemente cómo es el proceso de levantamiento de los datos, como en general. Sí, ahí tal vez Ramiro, para no acaparar, podemos darle... Sí, Ramiro, que nos cuente. Ramiro, de hecho, Sí. trabaja directamente en aquello. Sí. No hay problema. Si me escuchan, bueno, como mencionó Ismael, yo soy analista económico de la EMAT. Me especializo justamente en analizar la data una vez que nos lleva completa, pero también participo de lo que serían las instancias de levantamiento. Lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos una muestra fija. Esa muestra fue determinada originalmente en 2017 y sobre esa muestra trabajamos enviando una serie de correos a nuestros informantes. Durante los primeros aproximadamente 15 días del mes, los informantes de esa manera les damos un tiempo como para que procesen su información y nos la envíen. Nosotros hacemos todo un chequeo de la data que nos envían en la encuesta y un soporte también para ayudarlos a completar correctamente la encuesta. Y tenemos una serie de indicadores que detectan algún tipo de desvío que nos permite en algunos casos rectificar la información, corregirla o volvérsela a pedir al informante. Después que terminamos esa primera fase de levantamiento de la muestra, tenemos obviamente una fase de procesamiento de toda la información y de determinación de todos los indicadores de la encuesta que mencionaba Ismael previamente a la publicación. Pero también es importante señalar que nosotros tenemos establecimientos que gestionamos de manera central a través de correos electrónicos y también tenemos establecimientos que se gestionan de manera regional, incluso en algunos casos de manera presencial, porque tenemos una diversidad importante dentro del sector, donde hay, bueno, obviamente grandes cadenas hoteleras, pero también tenemos establecimientos pequeños que requieren algún tipo de soporte por parte de los funcionarios y ahí, bueno, tenemos algunas gestiones directamente en terrenos regionales. Y básicamente es eso. Creo que la pregunta del usuario iba un poco por ese lado. No sé si alguien quiere algo más específico, ¿no? Gracias, Ramiro.
Aquí nos hace una pregunta, así que sería bueno que Ismael o Ramiro la contesten. ¿Cuál es la proyección por el 2024 y qué acciones se hacen para incentivar el turismo? Quizás ahí pues, se podría aclarar el tema de las proyecciones. No sé si quiere contestar Ismael o yo. Sí, no, contesto yo si quieres, Ramiro. Sí, bueno, no hacemos proyecciones básicamente de estimaciones hacia el futuro de la MAT, lamentablemente. Ahora, si uno ve la tendencia que ha mostrado ya desde el 2021, ha sido al alza. Nosotros esperamos que efectivamente el alojamiento se vaya recuperando ya en este año y volvamos a los niveles prepandemia, es lo que hemos estado observando al menos digamos, en las cifras. Y lo otro es sobre perdón, era sobre, me perdí de la segunda parte, Tamara. La segunda parte era qué acciones se hacen para incentivar el turismo. Bueno, esa ya es una pregunta más para Cernatur. Para Cernatur, sí. Sí. Los vamos a invitar para la próxima charla a Cernatur. Creo que Aprovechamos hay de algunos colegas de Cernatur acá que podrían aportar eso, Sí. pero bueno, Cernatur constantemente escribir está en el haciendo, chat, sí, pueden bueno, escribir ahí en Cernatur el constantemente está haciendo acciones para poder incentivar y la hace de manera bien localizada. De repente hay varios programas que tienen, digamos, y ahí lo pueden ver en la página de Cernatur, pero básicamente es Cernatur quien define aquello. Y aprovechamos de saludar a los colegas Cernatur Sí. que están conectados y que colaboran activamente en esta encuesta. Y aprovechamos de saludar también a los alumnos del INACAP de Calama que están también conectados y que ahí nos están haciendo un par de preguntas. La MAT al día de hoy muestra los resultados por región. En la presentación se habló de que se incluyen destinos. ¿Cómo, a dónde vemos los resultados por destino? Sí, yo es lo que les comentaba, digamos, la EMAT tiene esa desagregación, efectivamente no la estamos publicando por calidad estadística, pero la podemos entregar, ¿ya? Alguien creo que preguntaba si se podía entregar por transparencia, efectivamente la podemos entregar por transparencia, pero nosotros igual estamos trabajando para poder publicar de nuevo esa información. Más allá de que efectivamente no esté cumpliendo con la calidad estadística. Eso es importante porque efectivamente las interpretaciones más económicas que se pueden hacer con un dato que no cumple cierta calidad estadística pueden, digamos, llevarnos a algún tipo de error en algún análisis digamos, o decisión que estemos tomando, es más bien por eso. Pero se pueden entregar. Ya la restricción que tenemos nosotros, pero sea una restricción en la más, digamos, en todo aspecto, tiene que ver incluso pre-pandemia o pre-consideración respecto a temas de calidad estadística, siempre ha tenido que ver con secreto estadístico. Ya esa es como la única restricción para no entregar información. ¿Tienen información de cantidad de camas disponibles por región? Ramiro, si quieres contestar tú. Sí, nosotros hacemos una estimación que en realidad la palabra cantidad de camas no es del todo apropiada. El término correcto que se usa en el sector es cantidad de plazas. Nosotros tenemos una estimación de indicadores de oferta que tiene que ver con la cantidad de habitaciones disponibles y también tenemos un indicador que tiene que ver con las plazas disponibles. El concepto de plaza es un poco distinto a lo que se menciona como cama, porque digamos, en una cama matrimonial tienes dos plazas, entonces nosotros contabilizamos plazas que es como un lugar físico donde una persona puede dormir y ese es como el término correcto que se utiliza dentro del sector. Pero sí, efectivamente tenemos una estimación de plazas a nivel total nacional y a nivel total regional también. Y en el caso de destino turístico, incluso también hay una estimación de plazas. Ramiro, ¿existe algún análisis del tipo de visitante, pernoctación mensual o nacional extranjero? Si tenemos algún tipo de análisis respecto a eso, del tipo de visitante que existe en el rubro. Sí, nosotros tenemos una apertura por origen de residencia en lo que son los indicadores de pernoctaciones y de llegadas. Tenemos residentes en Chile y tenemos extranjeros. Incluso en el caso de residentes en Chile tenemos una estimación de cuál es la región de la cual vienen las personas y en el caso de extranjeros cuáles son los países de los cuales nos visitan. Sin embargo, publicamos solamente la apertura
digamos, en nuestros boletines mensuales publicamos cuánto corresponde a residentes en Chile y cuánto corresponde a extranjeros. Si alguien quiere un detalle mayor, necesita hacer algún tipo de solicitud de transparencia para obtener una información más detallada. Pero sí, nuestra estimación abre entre residentes en Chile y extranjeros. Y de hecho es uno de los aspectos más interesantes que se puede analizar de nuestra encuesta, ¿no? La posibilidad de ver cómo se mueve el turismo local, digamos, y cómo se mueve un poco la visita del extranjero, ¿no? Que también ha sido con un comportamiento bien distinto durante la pandemia y durante la recuperación. Ya, ¿EMAT tiene alguna desagregación de motivos de alojamiento para diferenciar turismo o trabajo? No en el sentido de una apertura categórica, digamos. De todas maneras, es un aspecto bien interesante que se puede abordar en una actualización muestral como la que estaba mencionando Ismael. Yo creo que es un tema que nosotros tendríamos que tomar como un desafío y a futuro tener la posibilidad de lograr identificar si el turista que está demandando servicios de alojamiento es un turista vinculado al trabajo o vinculado a una actividad recreativa. Nosotros lo que hacemos es contabilizar directamente los visitantes y contabilizar las personas que demandan servicio de alojamiento turístico, pero no podemos distinguir si esa persona está demandando el servicio por un fin recreativo o por un fin laboral. En algunas regiones realmente es muy importante el tema del turismo laboral y seguramente sería bien valorado que nosotros podamos tener esa diferenciación, pero actualmente no la tenemos estimada de manera separada y categórica, ¿no? Gracias. Sí, yo comentaba que era más bien como analítica, pero en realidad tiene que ver con algunos supuestos que nosotros tenemos en ciertos destinos turísticos, ¿ya? Pero eso, como dice Ramiro, sería importante poder abordarla como parte también del CAP de la MAT. De hecho, esta reunión específicamente también nos sirve para ir viendo digamos, Necesidad de algunas información. necesidades de información. Como por ejemplo, nos preguntan, creo, sobre tramo etario, que no tenemos Exacto. tampoco en la MAT. Pero que, digamos, vamos a incorporar en el estudio. O sea, para estudiarlo. Sí, Gabriel nos pregunta, ¿es posible obtener los datos de la MAT en la web, la ocupación y de ocupados en turismo en formato de base de datos o es necesario solicitarlo? Parece que tú esto lo explicaste al comienzo. Sí, sí. O sea, en la MAT no lo estamos publicando, me parece que en empleo sí. De hecho, cuando se meten a la metodología, incluso hay un script que al parecer permite como vincular a la base general que se publica en la N. Nosotros en la MAT no, sin embargo, como les mencionaba, estamos en proceso de poder publicar, en proceso de volverlo a publicar con la desagregación que se tiene. Sin embargo, por transparencia, nuestra única limitante es el secreto estadístico. Entonces, cualquier otra desagregación que se pueda, se entrega. Es más difícil seguir un ID ficticio ahí sí, porque efectivamente en un mes a otro, digamos, la agregación de cierta información para no incurrir en temas de secreto estadístico puede hacer que no sean comparables ciertos ID. ¿Ya? Esa es una de las dificultades, digamos, no solamente de la MAT, sino de la estadística económica en general cuando se tratan de poner en bases de datos. Ahí llegó otra pregunta. ¿Cuentan con información sobre la cantidad de prestadores de servicios turísticos que se utilizan por viaje, además de la EAT? No sé si comprendo bien la pregunta. Prestadores de servicio turístico, entiendo que es un... Pueden ser las agencias de viaje, puede ser que se utilizan por viaje. Ahí, sí, ahí lo que ocurre es que nosotros tenemos, o sea, el turismo es un sector económico más amplio que el alojamiento turístico, que es lo que mencionaba un poco Ismael con las ACT, digamos, las actividades características del turismo. Nosotros nos focalizamos en la encuesta mensual de alojamiento turístico en un tipo de jugador, digamos, del sector, que es el hotel formal o el residencial o establecimientos formales de alojamiento,
pero por supuesto hay más complejidades dentro del sector y más actores que brindan servicios turísticos que están por fuera de nuestro producto, como por ejemplo puede ser agencias de viaje, como puede ser, también se mencionó en su momento que hay personas que, por ejemplo, ofrecen servicio de alojamiento en departamentos, nosotros eso no lo tenemos registrado. Entonces nuestro concepto de establecimiento de alojamiento turístico es un concepto bien específico, que es un subconjunto de lo que sería el sector turismo como un todo, que nos permite inferir, por ejemplo, el comportamiento del turismo en una región o en un destino, pero no abarca la totalidad. Gracias. Yo creo que esta pregunta que llegó ahora, y con esta vamos a cerrar, y es bueno que se la expliquemos a la audiencia, porque es como uno de los objetivos centrales que tiene nuestro rol como institución, y que es sobre el secreto estadístico. Entonces, ahí Ismael te pediría que en términos prácticos nos explique qué significa el secreto estadístico en nuestra institución y cuál es su importancia. Y con esto cerramos. Sí. Bien, bueno, el INE tiene ciertas atribuciones, como por ejemplo el por ley poder solicitar información a cualquier, digamos, a cualquier unidad o, digamos, o persona, pero también tiene obligaciones, es decir, no puede publicar datos que den cuenta de un informante, ni además que se pueda determinar, ¿ya? Entonces, en términos simples, si uno lo ve, el secreto estadístico nosotros lo cumplimos cuando tenemos 3 establecimientos o más, ¿ya? Eso en palabras bien simples, ¿ya? Por ejemplo, si un destino turístico tuviese un solo establecimiento, no podríamos publicar ese destino turístico porque efectivamente estaríamos dando cuenta del único establecimiento que existe en el destino turístico. Y por ley no lo podemos hacer. Ya, efectivamente es más complejo la entrega de datos porque no solamente hay que innominarlo, o sea, no basta con que yo, por ejemplo, pudiese tener una base de datos y le quito datos que puedan identificar al informante. Por ejemplo, si yo generara una base de datos de la EMAT y yo le quito el nombre, el root, por ejemplo, insisto, eso no es suficiente porque además se tiene que cumplir, como les digo, este número mínimo, pero además que no existan características que puedan determinar. Eso básicamente es el secreto estadístico. O sea, en palabras simples, si por ejemplo existiesen 1 o 2 establecimientos en un destino turístico, o uno ya para llevarlo al caso más extremo, no podríamos publicar porque estaríamos dando cuenta, digamos, de la información, si bien a lo mejor no nominada de ese establecimiento, pero sí que puede ser determinable. ¿Ya? Eso es. En definitiva, no podemos revelar a nuestras fuentes. Algo así. Ya, Ismael, le agradezco a Ismael y a Ramiro, el equipo de Estadística Económica, específicamente del equipo de Estadísticas de Turismo, quien dieron esta conferencia ciudadana. Agradecemos a la audiencia que tuvimos hoy día, que nos hicieron muchas preguntas, a los alumnos de INACAP, de otras instituciones que se conectaron, así que muchas gracias por la conexión el día de hoy y nos vemos en las próximas conferencias. Que tengan muy buena jornada. Muchas gracias.